Hey, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y juntos guardar la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Elena González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Ensayando las lecturas dramatizadas, podemos reconocer los recursos prosódicos que permiten transmitir las emociones y actitudes de los personajes de una obra de teatro. Se aprende a leer leyendo. Practicar la lectura en voz alta permite que los textos se vayan construyendo, ampliando, modelando y remodelando. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión vamos a identificar el aprendizaje esperado, comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas, así como nuestro propósito, ensayar una lectura dramatizada. Los materiales que van a necesitar son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean les servirá para saber más sobre el contenido en cuestión. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Además, en el transcurso de la sesión analizaremos los fragmentos de las obras dramáticas Las Ruinas de Luisa Josefina Hernández y El Censo de Emilio Carballido. Maestra, hace un rato fui a comprar unas manzanas a la frutería que está cerca de mi casa. Cuando llegué le dije a la vendedora, de manzana en manzana, la gente se mantiene más sana. Un señor que estaba comprando peras se enojó conmigo y me dijo, parece que me está regañando y que las peras no son buenas. Tal vez el señor estaba un poco sensible, pero quizás fue tu entonación la que le hizo pensar que lo estabas regañando por no comprar manzanas. De manzana en manzana se mantiene la gente más sana. De manzana en manzana se mantiene la gente más sana. De manzana en manzana se mantiene la gente más sana. Es increíble, la entonación puede cambiar por completo el sentido de una frase, maestra. Vamos a recordar nuestras clases en la escuela. Cuando les tocaba leer en voz alta, ¿a ustedes les gustaba participar en este tipo de actividades? ¿O se ponían nerviosos al hablar ante sus compañeros o frente a un público? El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que se puede llegar a disfrutar cuando se hace en compañía. De ahí que la lectura en voz alta sirva como ejemplo para evidenciar la posibilidad de compartir lo que puede ofrecer un texto cuando es leído por una persona que lo hace de forma clara, con disposición y buena dicción. La lectura requiere tiempo y debe practicarse en espacios que nos permitan poner suficiente atención a las palabras que se van presentando ante nosotros. La voz de un lector experimentado puede transmitir con mayor claridad las imágenes y sensaciones que el autor quiso expresar a través de su obra. La única forma de aprender a leer en voz alta es practicar continuamente. Profesora, ¿la lectura en voz alta se practica desde hace mucho tiempo o es una estrategia actual? Muy interesante tu pregunta, Daniel. Antes del siglo XIX, época en la que se le dio mayor importancia a la educación, muy pocas personas sabían leer. Por ello, era muy común que la gente se reuniera para escuchar la lectura de alguna historia. Tanto en las cortes como en los ámbitos populares, la lectura se practicaba colectivamente. El teatro fue muy popular por la misma razón. Entre los siglos XVI y XVII, por ejemplo, en España el teatro tuvo un auge notable.
se representaban diariamente muchas obras a las que asistía el público, ávido de tramas interesantes, divertidas y emocionantes. Si yo te mostrara este pequeño diálogo, ¿cómo lo leerías en voz alta? Tengo que irme. En la cocina seguro que están esperándome. Profesora, ¿no tiene ninguna otra indicación? Porque podría leerse de muchas formas. Muy bien. Piensa en una entonación y léelo en voz alta. Escuchen con atención. ¿Tengo que irme? ¿En la cocina seguro están esperándome? En casa les pregunto, ¿qué expresó Daniel con sus frases? Si su respuesta fue duda, es correcto. Intentemos otra entonación. Tengo que irme. En la cocina seguro que están esperándome. Ahora, ¿qué expresión escucharon? ¿Duda, exaltación, miedo? Creo que todos pudimos identificar enojo. Una sola frase puede ser enunciada de muy diversas maneras según las circunstancias en que la pronunciemos. La frase que hace un instante utilizamos como ejemplo fue pronunciada de dos formas diferentes por una misma persona. Si estas variaciones las ponemos en los labios de un director de banco, un mayordomo inglés, un policía, un viejo profesor, una empleada doméstica o una dama de sociedad, las interpretaciones tendrán que ser distintas. Y esa es la base que tenemos que considerar al leer obras dramáticas en voz alta. En el teatro, la interpretación verbal es la base de la expresión emotiva. El actor debe imprimirle a cada parlamento, a cada frase, la emoción o las emociones correspondientes. Por eso, cuando leamos textos dramáticos, debemos considerar las siguientes recomendaciones. Veamos el siguiente video. La lectura expresiva o dramatizada, como también se conoce al teatro en atril, pone a prueba la capacidad interpretativa de los actores. Sin más recurso que la voz, los actores deben dar vida a los personajes y contar su historia. En ese momento, la voz se convierte, así, en el medio principal para expresar las emociones de los personajes de la obra. Por eso es importante que los actores tengan un buen volumen de voz y una adecuada pronunciación. Buen volumen de voz no significa tener que gritar, sino utilizar técnicas a través de las cuales lograr potencia y amplitud de sonidos. Para lograr una pronunciación adecuada, es importante leer con cuidado cada una de las palabras y respetar los signos ortográficos y sintácticos que se indican en el texto. El matiz de voz que se use dependerá del personaje y contexto en el que se desarrolle. Además de un buen manejo de la voz, la lectura en atril requiere de una adecuada expresión corporal, ya que se requiere de ambas en la caracterización del personaje. Los gestos, la postura y la mirada refuerzan la intención del mensaje verbal, así como el maquillaje y el vestuario son recursos que complementan la caracterización de los personajes. La lectura en voz alta es una actividad social que permite, a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo e intensidad, darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar y experimentar emociones y sentimientos. Y como nuestro propósito es ensayar la lectura dramatizada, comencemos con un fragmento de la obra Las Ruinas, que es una comedia en un acto de Luisa Josefina Hernández. Profesora, yo recuerdo que en la escuela leí un fragmento de esa obra y la biografía de la escritora. Ella fue dramaturga, novelista, ensayista y traductora. Además nació aquí en la Ciudad de México en 1928. Escribió más de 60 obras de teatro, 17 novelas y 10 traducciones, entre otras publicaciones. Es una de las dramaturgas mexicanas más importantes del siglo XX. Así es, vamos a leer un fragmento de esta comedia. Los personajes son Lolita y Pepe, quienes se acaban de casar y están en su viaje de luna de miel. Pepe, aquí no es el hotel.
Claro que no, reina. Fíjate bien en lo que es. Son unas casas viejas. Aquí no vamos a poder dormir. No, mi amor, no son unas casas viejas. Pon atención. ¿No? Pues yo en este hotel no quiero quedarme. Tú me dijiste que íbamos a uno muy bonito. $2.50. Yo nunca he entrado en un hotel de ese precio. Además, parece que no es hora de entrar. ¿De qué te ríes? Lolita, son unas ruinas, las más recientemente descubiertas por nuestros arqueólogos. Son ya famosas. En el Times de la semana pasada... Ruinas. ¿Y vamos a dormir aquí? No, Lolita, pero las fotos que yo vi estaban tomadas de noche y eran lo más hermoso del mundo, lo más apropiado para pasear a la luz de la luna. Pero... no hay luna, Pepe. Si apagamos la linterna, no se ve nada. Profesora, pude percibir claramente cómo la entonación de cada frase define la intención de la misma. Eso ocurre en la vida diaria. Nos adaptamos a las distintas situaciones que se nos presentan y usamos distintos tonos de voz para mostrar lo que pensamos y sentimos. Así es. Hay que evitar la monotonía. Aunque la escena tenga una intención bien definida, los personajes transitan por muchas emociones y deben usar distintos tonos de voz para evidenciar cada estado de ánimo. Además, esta riqueza vocal le permite al público seguir la trama sin perder el interés. La variación de tonos consistirá en añadir a la emoción matices distintos que se desprenden de las características del personaje y de las circunstancias en las que se encuentra. Vamos a ir anotando algunos recursos prosódicos que nos pueden ayudar a realizar una lectura en atril adecuada en cuanto a la entonación. 3 elementos de la entonación. 1. Identificar el sentido de la frase. 2. Reconocer el carácter del personaje que la pronuncia. 3. Las circunstancias en que se encuentra el personaje. Deseo que los tomen en cuenta para mejorar la interpretación del personaje que se les asigne. Daniel, ¿me ayudas leyendo los 3 elementos que resaltaremos de la interpretación? Claro, profesora. 1. La emoción o la mezcla de emociones como factor básico. 2. El tiempo de la frase. 3. La calidad y fuerza del tono. Aquí creo que es muy importante la voz, pues será la herramienta principal del lector. Para que la emisión vocal cuente con una potencia adecuada, se debe calcular la cantidad de aire que emplearemos en cada bloque de palabras. Si inhalamos menos aire del necesario, las frases se desinflarán y el volumen de la voz será irregular a lo largo de la enunciación. Debemos buscar que ingrese a nuestros pulmones la mayor cantidad de aire con el menor esfuerzo posible, con una inhalación rápida y silenciosa y una regulación efectiva del aire empleado al exhalar. Hagamos un pequeño ejercicio. Ustedes inténtenlo en casa y yo le pediré a Daniel que lo realice en este momento. Aspiren profundamente y pronuncien la consonante N al expulsar suavemente el aire. La intensidad de tono debe ser pareja. Realicemos el ejercicio. Mientras me ayudan a realizarlo, yo contaré el tiempo que puede mantener el sonido. ¿Listas y listos? Aspiren y comencemos. ¿Cuántos segundos pueden mantener este sonido sin variaciones y sin esfuerzo?
Practíquenlo cambiando la N por algunas vocales y otras consonantes. Verán cómo después de repetirlo en varias ocasiones, logran decir una frase sin entrecortar la idea. El lector que interpreta una obra dramática debe recrear en su imaginación la situación que enfrenta su personaje para conferirle verosimilitud y naturalidad expresiva a la lectura. Entonces también debemos evitar la impostación y las intenciones falsas o superficiales. Un ejercicio que podemos hacer consiste en cambiar las características del personaje para probar distintas alternativas. La dama de sociedad puede ser tartamuda, gritona, pacífica o prepotente. El director de banco puede ser impositivo, amoroso o nervioso. Algo parecido a lo que me pidió que hiciera al inicio de la sesión, maestra. Claro, y este cambio de entonación no puede quedarse en la superficie. Conlleva un trabajo profundo que tiene implicaciones emocionales para el personaje. El tono vocal se compone de 3 elementos: el timbre, la altura y la fuerza de voz. También los signos de puntuación nos aportan datos muy importantes para leer correctamente nuestro diálogo. Le voy a pedir a Daniel que me ayude a leer algunos casos. No olviden tomar nota. 1. La coma nos indica que existe una breve separación entre 2 ideas o palabras. Es por eso que exige una pausa breve. 2. El punto indica que una idea concluyó, por lo que se debe entonar con una inflexión descendente. 3. El punto y coma separa 2 ideas de forma más drástica que la coma, pero menos definitiva que el punto. Hay que definir la entonación de acuerdo con el sentido. 4. El tono debe descender siempre que concluya una idea, sobre todo antes de que otro personaje tome la palabra. 5. Los puntos suspensivos significan generalmente, cuando están dentro del parlamento, pausas breves, dejando la voz en un tono alto, sobre todo cuando se requiere dar la impresión de que el personaje está buscando las palabras. 6. Puntos suspensivos sugieren un diálogo truncado que hay que leer como si la frase estuviera completa, es decir, como si el lector tuviera que decirla íntegra. 7. Entrar con exactitud no significa violentar la frase ni pisar la anterior. 8. El final de la frase no debe precipitarse o desmayarse. Saber enunciar una frase con un tono adecuado, confiriéndole una cadencia armoniosa a las palabras y respetando las pausas que sugieren los signos, no solo es indispensable para el actor, sino para toda persona que lee en voz alta, de tal suerte que se comprenda sin el menor esfuerzo. Abogados, locutores de radio, profesores, estudiantes, etc. Pero sin dominar la dicción, el uso efectivo de la voz y el fraseo lógico, el estudiante no podrá interpretar un personaje teatral satisfactoriamente. Daniel, ¿me ayudas a leer la siguiente frase? Claro, profesora. Del lado opuesto, colocar los objetos. Si nuestra dicción es defectuosa en frases como la anterior, las primeras 2 palabras podrían fundirse en una sola, de lado, impidiendo que se exprese el mensaje real. Tomando en cuenta estas consideraciones, vamos a ponerlas en práctica con otro fragmento de texto dramático. Leamos de Emilio Carballido, El censo. Busqué en una enciclopedia y decía que Emilio Carballido nació en Córdoba, Veracruz, el 22 de mayo de 1925. Fue director y maestro de la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este dramaturgo y narrador estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la maestría en Arte Dramático y Letras Inglesas. Estás muy bien informado. Ahora, ¿qué te parece si invitamos a las alumnas y alumnos a conocer una de sus famosas obras cortas, El censo? En ella se pone de manifiesto el conflicto que causa en la gente saberse observada, juzgada
y más si desconoce cuál es el objetivo de cierto tipo de encuestas. Sigan la lectura. Más adelante daremos algunas sugerencias para realizarla de forma eficaz. Erlinda, salga. El empadronador. Un momento. ¿Echa usted de su casa a un empadronador de la Secretaría de Economía? ¿Y enfrente de testigos? Nos vamos a detener muy temprano en la lectura, pues quiero resaltar que en ocasiones hay preguntas que son en realidad exclamaciones y hay que entonarlas como tales. Daniel, ¿puedes leer nuevamente el diálogo y darle la entonación que acabamos de aclarar? Y enfrente de testigos. Erlinda, no. Tanto como echarlo, no. Pero yo no le autoricé a entrar. En este diálogo de Erlinda, debemos hacer una pausa breve en la coma. En el punto y seguido, no debemos bajar la voz. No siempre lo amerita, como sucede en este caso, y tenemos puntos suspensivos entre la frase. Recuerden que es una pausa, pero no bajamos la voz, pues lo que queremos demostrar es que se buscan las palabras que el personaje dirá. Continuemos. El empadronador. Mire, estoy harto. El sastre me amenazó con las tijeras. En la tortillería me insultaron. ¿Ve usted estas hojas? Son actas de consignación. Si usted se niega a recibirme, doy parte. Erlinda, ¿pero qué es lo que quiere? El empadronador. Empadronarlas. ¿Qué horas son? Es tardísimo. En estos momentos se está levantando toda la República el Censo Industrial, Comercial y de Transportes. Yo soy uno de los encargados de empadronar esta zona. Aquí en la boleta dice que todos los datos son confidenciales y no podrán usarse como pruebas fiscal o... profesora, aquí me voy a detener porque recordé lo que nos comentó en las sugerencias anteriores. Tenemos puntos suspensivos al final de este Parlamento. Si no mal recuerdo, se tiene que expresar la frase completa como si se tuviera que decir íntegra. Así es. Pues en este caso, Erlinda interrumpe de forma brusca la explicación. Lee nuevamente el final del Parlamento para que notemos cómo ella corta la idea. Muy bien, veamos. El empadronador. Aquí en la boleta dice que todos los datos son confidenciales y no podrán usarse como pruebas fiscal o... Entonces, esto es del fisco. El empadronador. No, señora. Todo lo contrario. La Dirección General de Estadística y el fisco no tienen nada que ver. Un censo sirve para hacer... Pero usted habló del fisco. El empadronador. Para explicarle que nada tiene que ver. Pues esto no es un taller, ni... Mire, la jovencita es mi sobrina. Dame 5 pesos. Es mi sobrina y la señora es mi cuñada. Y yo, Dora. ¿Que te dé qué? Bueno, como se percataron, solamente somos 2 lectores y nos vimos en la necesidad de reproducir efectos sonoros tales como gritos, llanto, gemidos, voces desgarradas, susurros, risa y carcajada, onomatopeyas y diversas voces. Conforme avanza la situación, cada vez le exige al lector un mayor dominio de recursos vocales, graves y agudos, timbres poco corrientes, voces guturales, cavernosas, infantiles, cascadas. Así que en esta parte se vale que alguno de los lectores cambie el tono y timbre para disociar a cada personaje. Retomemos y cerremos la lectura. Dora. ¿Que te dé qué? Erlinda. Somos una familia, nada más. En ese parlamento donde entra un tercer personaje, podemos hacer una impostación para diferenciar las voces. Vamos a poner un ejercicio muy sencillo para ayudarnos a impostar la voz. Aumenten la vibración de su voz
buscando mayor resonancia en las letras N, M, L, L, R. Se perciben la resonancia del paladar tratando de pronunciar, por ejemplo, las palabras una, dando énfasis en la vibración de la N. Pueden adquirir la sensación de la diferencia existente entre un tono impostado, resonante y un tono no impostado. Vamos a revisar los versos de Rafael Obligado y vamos a decirlos de forma que cada palabra resuene contra su cráneo. Liberen su garganta para que la vibración ascienda hacia su frente. Probemos. Daniel, ¿me ayudas con la lectura? Recuerda resonar las letras mencionadas y que sientas esa vibración en tu cabeza. Vamos a intentarlo y ustedes en casa también hagan el intento. Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Este ejercicio habrá que repetirlo tantas veces como sea necesario hasta sentir que se obtiene esa vibración sonora que presta belleza y fuerza a la voz. Profesora, he podido notar que la voz, el rostro y nuestras manos son herramientas que nos pueden ayudar a enfatizar algunos puntos y crear una lectura expresiva. Les propongo el siguiente reto. Busquen ejemplos de frases cortas, de uso corriente, y pronúncienlas frente al espejo, variándolas, desde la amable sorpresa hasta el horror, pasando por la indiferencia, rudeza, disgusto o compasión, según las posibilidades que encierre cada frase. Luego, lean en voz alta un cuento o una novela de su interés y reflexionen sobre las diferencias de leer en voz alta y en silencio. Es así como hemos cubierto el propósito de nuestra sesión: ensayar lectura dramatizada. Y nuestro aprendizaje esperado: comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas. Si tienen alguna duda, pueden consultar en su libro de texto buscando el aprendizaje esperado, donde podrán encontrar información con la cual puedan resolver sus dudas. También tienes textos muy interesantes, como Las ruinas de Luisa Josefina Hernández y El censo de Emilio Carballido, los cuales pueden buscar en internet y descargar su PDF de forma gratuita en los diferentes repositorios. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna. Ensayemos el drama. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.